Padre, que tienes mucho amor. Te damos gracias por habernos salvado de ir al infierno. Por la sangre de Jesucristo somos salvos. Cada vez que pensamos en esta verdad, te damos gracias. Danos tu poder para que vivamos bien para el Señor. Ayuda a los hermanos para que con un solo corazón prediquen esforzadamente. Ayúdalos para que no se juzguen y se amen los unos a otros. En Ecuador tú levantaste tus iglesias. Ahora cada iglesia está creciendo bien por tu palabra. Especialmente hoy cada iglesia se está reuniendo en diferentes partes de Ecuador. Sé tú estando en cada una de la iglesia para que puedan aprender más de tu palabra. Hoy vamos a aprender sobre el tema seamos discípulos del Señor. Ayúdanos para que nos concentremos y entendamos bien tu palabra. Todo el tiempo de la comunión de hoy te lo damos a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Ya busquemos San Mateo 28, capítulo 28, versículo 19 y 20. Ya busquemos. Ya 28, capítulo 28, último capítulo, San Mateo 28, 19 y 20. Ya San Mateo 28, 19 y 20. La semana pasada hemos aprendido sobre el título que es Seamos discípulos del Señor. Hoy vamos a aprender otra vez, vamos a seguir. Ya leamos juntos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guardan todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Antes de subir al cielo, Jesús nos dejó una misión, que es la más grande en la tierra. Aquí, haced discípulos, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ya, para hacer lo que Dios nos mandó, primero tenemos que ser discípulos del Señor. ¿Sí? ¿Qué característica tiene el verdadero discípulo del Señor? ¿Qué característica? Ya vamos a ordenar aquí. Ya, primero, San Juan. Vamos a buscar San Juan. Tiene 6 características. ¿Sí? Ya, discípulos del Señor tiene 6 características. Ya, busquemos primero San Juan capítulo 8. Ya, 31. Ya, San Juan 8. San Juan capítulo 8 versículo 31. Ya, leamos juntos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ya, primero, el verdadero discípulo del Señor es el que ha sido salvo por medio de la palabra de Dios. Tenemos que permanecer en la palabra de Dios. También, segundo, San Juan 15. Ya, vamos a ver. Ya, San Juan capítulo 15, versículos 7 y 8. Ya, segundo característica del discípulo del Señor, aquí San Juan 15, ya, 7 y 8. 7 y 8. Leamos juntos. Si permanecéis en mí y mi palabra permanecen en vosotros,
pedid todos los que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en llevéis muchos frutos, y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Segundo, el verdadero discípulo del Señor lleva mucho fruto por su sacrificio. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Por eso tenemos que sacrificarnos para llevar mucho fruto. Eres verdadero discípulo del Señor. 자, tercero, San Juan 13. San Juan 13, 35. Tercero característica del discípulo del Señor es así. Leamos juntos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Si tuviereis amor los unos con los otros, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Tercero, el verdadero discípulo del Señor trabaja siempre con amor, ¿sí? También, cuarto, busquemos San Lucas 14. San Lucas 14, 26. San Lucas 14, 26. Leamos juntos. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Cuarto, el verdadero discípulo del Señor es el que deja todas sus cosas, aun su padre, su madre, mujer, hijo, hermanos, hermanas. Todo puede devolver, puede recibir, ¿sí? Quinto, San Lucas 14, 27. Leamos juntos. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Quinto, el verdadero discípulo del Señor es el que sigue a Dios cargando su propia cruz, ¿sí? Yo semana pasada he explicado todo sobre nuestro cruz, ¿sí? Sexto, 14, 33. San Lucas 14, 33. Leamos juntos. Así pues, cualquiera de vosotros no reúnica a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Sexto, el verdadero discípulo del Señor es el que deja todas sus posesiones para servir al Señor, ¿sí? Esto tenemos que saber bien 6 características del discípulo del Señor. Porque tenemos que ser verdaderos discípulos del Señor, ¿sí? Primero tenemos que ser salvos. Tenemos que permanecer en la palabra de Dios. También, si es salvo, ¿verdad? Entonces tiene que llevar mucho fruto, ¿sí? Esto es muy importante. También tenemos que dejar, botar todo, ¿sí? Es muy importante. También tenemos que seguir al Señor cargando nuestro cruz, ¿sí? También tenemos que dejar todas posesiones. Es muy importante. Gálatas, vamos a pensar Gálatas. Hoy vamos a pensar discípulos falsos. Vamos a pensar Gálatas 2:4. Gálatas 2:4. Gálatas capítulo 2, versículo 4. Gálatas 2:4. Leamos juntos. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas,
que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Aquí, si hay los falsos hermanos. Sí, hermanos, pero falsos. ¿Sí? Como en este mundo hay lo verdadero y lo falso, entre los discípulos de Jesús habían discípulos verdaderos y falsos. ¿Sí? Aquí vamos a pensar, ¿quién vendió a Jesús? ¿Enemigo de Jesús? No, su discípulo. ¿Cómo se llama? Judas Iscariote. Judas Iscariote, que era discípulo de Jesús, vendió a Jesús. ¿Qué le parece? Por eso, si hay discípulos falsos en este mundo también, ¿sí? Entre los 12 discípulos de Jesús estaba Judas Iscariote, que vendió a Jesús. Parecía que estaba siguiendo bien a Jesús. Él asistía a la iglesia, pero en realidad no era un verdadero discípulo. Las características de un discípulo falso son así. Aquí, primero, no ha sido salvo. Ellos no permanecen en la palabra de Dios. No quieren oír y aprender la palabra de Dios. Por eso no pueden ser salvos. Ellos son los discípulos falsos. Segundo, no es un buen árbol. Es decir, como no ha sido salvo, por tal motivo no puede llevar buen frutos, ni tampoco no quiere sacrificarse. Por eso no puede llevar mucho fruto. Ellos son los discípulos falsos también. ¿Sí? Podemos distinguir, verdadero o falsos, podemos distinguir. Si es salvo, también si lleva mucho fruto, ya es verdad. Pero si no son salvos, no lleva mucho fruto, buen fruto, creo que falso, no es salvo, no es verdad. Tercero, no ama a otros hermanos, ni tampoco no ama a la iglesia, sino que los critica, juzga y los condena. Eres el discípulo falso. Él no puede ser el discípulo verdadero. También, cuarto, siempre está ocupado en cosas personales. Siempre pospone las cosas de Dios por dar prioridad a las cosas de su familia. Eres el discípulo falso. Él no puede ser el discípulo verdadero. ¿Sí? Hoy ya, Día de Padre. ¿Sí? Por eso alguna persona ya tiene que visitar a su familia, ya muy bien. Pero primero tenemos que participar. ¿Sí? Dios le gusta. Dios quiere así. Aquí, quinto, no quiere cargar su cruz. Quiere hacer la vida cristiana a su comodidad. Eres el discípulo falso. Él no puede ser el discípulo verdadero. Sexto, nunca tiene tiempo para el Señor cada día. ¿Sí? También no ofrenda. Pero Dios no necesita dinero, solo nosotros. ¿Sí? Ya, tiempo es más valioso que dinero. Primero tiene que ofrenda, su dinero no, su tiempo. Tiempo es más valioso que dinero. Por eso tenemos que participar, tenemos que leer, tenemos que orar. Es muy importante. Ese tipo de personas son falsos. Esa es la manera de distinguir al verdadero discípulo. ¿Sí? Aquí, leamos juntos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los árboles? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto se es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué le parece? ¿Ustedes son discípulos verdaderos o no?
¿Ustedes son salvos? ¿Está llevando buen fruto? ¿Sí? Muy bajo. Ahora está siguiendo a Jesús, cargando su cruz. ¿Sí? Ahora está votando su familia, su posesión. No. Ya. Tenemos que tratar. Muy difícil. Eres mi familia. Pero si quiere predicar bien, primero usted tiene que votar. Ya, vamos a pensar Abraham. Abraham ofrendó. ¿Quién? Su hijo. Su hijo. Abraham, Isaac, ¿qué edad tenía? ¿Qué edad? 100. Muy difícil tener su hijo, ¿sí o no? Pero Dios le mandó. Tiene que ofrendar a mí, su hijo. ¿Qué le parece? ¿Usted puede dar ofrenda a su hijo, su hija? Casi imposible. Pero Abraham tenía la fe. Nosotros también tenemos que tener la fe. Dios es todopoderoso. ¿Sí? Dios puede matar, pero puede resucitar. Tenemos que tener la fe. Por eso, después de votar su familia, luego podemos devolver, recibir. Tenemos que tener la fe. Es muy importante. Aquí, 자, 산후한, 자, busquemos 산후한 12, capítulo 12. 산후한 capítulo 12. 산후한 capítulo 12. 3 al 6. 3 al 6. Tenemos que pensar siempre, yo soy verdadero o falso discípulo del Señor. ¿Sí? Por sus frutos los conoceréis. Tenemos que llevar buen fruto. 자, 산후한 12, 3 al 6, leamos juntos. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, ungió los pies de Jesús, los enjugó con sus cabellos, la casa se llenó de olor de perfume, y dio unos de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dio esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Teniendo la bolsa, sustrae de lo que se echaba en ella. Judas Iscariote era así. Aunque él comió, bebió y estaba con Jesús, pero tenía otro pensamiento, otro propósito. Él juzgó y criticó a María, que le dio a Jesús una libra de perfume de nardo puro. Y también robó el dinero que era entregado para Dios. Y finalmente vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Él siempre pensaba en cómo ganar dinero usando a Dios. ¿Sí? Y después, ¿qué le pasó? Él murió muy cruelmente. Y ahora su espíritu está en el infierno. En la época de Jesús, habían discípulos falsos, como Judas Iscariote, también en nuestro siglo, en nuestra iglesia. Entre ustedes, hay algunos que están usando la iglesia para beneficiarse y para ganar dinero. Tenemos que dar este pensamiento. Solo iglesia existe para aprender, para predicar. ¿Sí? Si hay, seguro esta persona va a destruirse igual que Judas Iscariote. No tenemos que ser discípulos falsos como Judas Iscariote. Tenemos que ser los verdaderos discípulos del Señor. ¿Seguro ustedes son los verdaderos discípulos? ¿Seguro? Amén. Sí, vamos a pensar profundamente. ¿Sí? Entre nosotros que siempre venimos a la iglesia, pero puede ser que no sea verdaderos discípulos del Señor. Aquí,
los falsos hermanos. Antes existe, también ahora también, ahora también. ¿Sí? En la época de Jesús también ocurrió esto. ¿Sí? Hubo falsos hermanos, discípulos. Había mucha gente que seguía a Jesús. ¿Cuántos eran los discípulos de Jesús entonces? ¿Cuánto? 12, ¿sí? Alguien dice que 12, pero es incorrecto. Habían bastantes discípulos de Jesús, ¿sí o no? Después de que Jesús subió al cielo, hubo una comunión, se reunieron 12, no, 120 discípulos. Ya busquemos Hecho, ya vamos a chequear Hecho 1:15. Hecho 1:15. Hecho 1:15. Hecho capítulo 1 versículo 15. Hecho capítulo 1 versículo 15. Leamos juntos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: los reunidos eran como 120 en número. El número de los que creían y seguían a Jesús era mínimo 120, mínimo 120. Pero entre estos 120 discípulos habían algunos que querían trabajar y vivir para el Señor más que otros. ¿Cuántos eran? 12, ya, incorrecto. No eran, no, eran 3, no, 70. Ya, busquemos San Lucas. Ya. Ya, busquemos San Lucas 10:1. Ya, San Lucas capítulo 10 versículo 1. San Juan capítulo 10 versículo San Lucas capítulo 10 versículo 1. Ya, San Lucas capítulo 10 versículo 1. Ya, leamos juntos. Después de estas cosas, el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2, delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Jesús eligió, ¿cuántos discípulos? 70 discípulos, aparte de los otros, y los envió de 2 en 2 para predicar. Jesús le dio oportunidad de predicar, pero entre los 70 discípulos habían algunos que querían vivir para el Señor más que otros. Para elegir estos discípulos, Jesús se desveló una noche. Cuando leemos la Biblia, hay 2 veces que Jesús no podría dormir y se desveló. ¿Cuándo? 2 veces. ¿Cuándo? No podría dormir 2 veces. ¿Cuándo? Primero, una era un día antes de la crucifixión de Jesús. No podría dormir. ¿Sí? Otro, ¿cuándo? Otro, ¿cuándo? Otro era un día antes de elegir a los 12 discípulos. No sé, ¿sí? 12 discípulos. Jesús pasó la noche orando a Dios y eligió a los 12 discípulos. Jesús les dio la oportunidad para trabajar para el Señor a 12 discípulos. Ya, busquemos San Lucas. Ya, vamos a ver San Lucas capítulo 6 versículo 12 al 16. 12 al
16. San Lucas, capítulo 6, versículo 12 al 16. Leamos juntos. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando era de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Zelote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Jesús pensó mucho. ¿A quién voy a elegir? ¿A quién? ¿Sí? Eligió a Judas Iscariote también. ¿Sí? ¿A quién voy a elegir? Ahora, en este lugar hay casi 60 hermanos, ¿sí? 70. Ahora, Dios quiere elegir 12 discípulos, ¿sí? Para su trabajo. ¿Tiene la convicción de ser elegido usted? Sí, ahora yo tengo que elegir solo 12, ¿sí? ¿Puede la convicción de ser elegido? Sí, ya, bien. Especialmente les dio oportunidad a 12 discípulos para trabajar para el Señor. Pero Judas Iscariote votó su ministerio y rivalizó. Busquemos Hecho, vamos a ver, Hecho 1. Hecho, capítulo 1, versículo 25. Hechos, capítulo 1, versículo 25. Leamos juntos. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Aunque Jesús le dio el ministerio y apostolado a Judas Iscariote, pero Judas Iscariote lo votó y se fue a su propio lugar. Nosotros también. Si seguro usted es salvo, ya, Dios quiere usarnos. Dios nos dio un ministerio de predicar el Evangelio. Pero alguna persona lo votó. Yo no quiero, solo quiero escuchar, no participar nada más. Yo no quiero sacrificar para Dios. ¿Sí? Como Judas Iscariote. Judas Iscariote lo votó y se fue a su propio lugar. Si tenemos esta oportunidad de ser discípulos del Señor, no la tenemos que perder. Es muy importante. Pero Judas Iscariote lo votó. Yo no necesito. ¿Sí? No puede recibir nada en el cielo, entonces. ¿Sí? Biblia dice, Apocalipsis 22, 12, que he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. A cada uno, según sea su obra. Cada iglesia no, cada familia no, cada uno. Mi papá es pastor, mi papá es presidente de la iglesia. No es importante, a cada uno, según sea su obra. Por eso alguna persona no puede recibir en el cielo. No puede recibir nada en el cielo, porque no trabajó para el Señor, como Judas Iscariote. Entonces, Jesús terminó su selección hasta los 12 discípulos. ¿Qué le parece? ¿Terminó su selección? No. Entre los 12 discípulos,
Especialmente, ¿cuántos discípulos eligió otra vez? Tres. ¿Quién? Jesús les enseñaba y les mostraba más. Entre los 12, ¿quiénes eran? ¿Quién? Pedro, ¿sí? También. Juan. Simón mismo Pedro. Simón Pedro, Juan y Mateo, no. Mateo ahora está en Santo Domingo. Ya. Pedro, Juan, ¿quién? Jacobo, ¿verdad? Ya, busquemos San Marcos, capítulo 5. San Marcos, capítulo 5, versículo 36 y 37. 36 y 37. San Marcos 5. San Marcos 5, 36, 37. Leamos juntos. Pero Jesús, luego que oyó los que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Cuando Jesús salvó a hijo del principal de la sinagoga, que casi murió, no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan. Sí. Otro discípulo no podría ver. ¿Sí? Solo 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, podría ver. ¿Sí? Solo les dio oportunidad a los 3 discípulos de ver estas escenas. ¿Sí? También San Marcos capítulo 9, vamos a ver, 9 y 2. Muchas veces Jesús les mostraba a los 3 discípulos solo. ¿Ya? San Marcos 9, capítulo 9, versículo 2. San Marcos, capítulo 9, versículo 2. ¿Ya? ¿Listo? Ya, leamos juntos. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y les llevó aparte solos a un monte alto, se transfiguró delante de ellos. Cuando Jesús se transformó en el monte alto, cuando Moisés y Elías aparecieron transformados, solo Pedro, Jacobo y Juan, solo 3 personas estaban ahí. Otros 9 discípulos, ¿dónde estaban? Abajo. Solo 3 discípulos estaban ahí con el Señor, con Moisés y con Elías. Jesús solo les permitió a 3 discípulos ver esto. ¿Sí? También San Marcos 14. Vamos a ver. San Marcos 14, 32 y 33. San Marcos 14, 32 y 33. Vamos a ver. San Marcos, capítulo 14, versículo 32 y 33. Leamos juntos. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentados aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Comenzó a entristecerse y a angustiarse. Antes de ser crucificado, Jesús oró en Getsemaní y lloró ahí. Fue con Pedro, Jacobo y Juan y oró.
Jesús pensó más en estos 3 discípulos especialmente y les dio la oportunidad de aprender más. Entre los 120 seleccionó a 70, en los 70 seleccionó a 12 y de los 12 seleccionó a 3. ¿Ustedes piensan que habría terminado de seleccionar? No, todavía no. Entre los 3 discípulos, Jesús eligió a un discípulo. ¿Quién era? ¿Quién? Juan. Alcen la mano. Juan, creo que Juan. Juan, uno, voto. 자, Jacobo. Pedro. Ya, vamos a chequear. San Juan 21. Vamos a ver. San Juan, busquemos. San Juan, capítulo 21, versículo 15. San Juan, capítulo 21, versículo 15. ¿Quién? Simón Pedro. 자, 21:15. Leamos juntos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Él respondió: sí, Señor, tú sabes que Él le dijo: apacienta mis corderos. A Pedro especialmente Jesús le preguntó: ¿me amas? 3 veces. ¿Me amas? ¿Qué otros? Pedro después fue líder de la iglesia primitiva. Él fue el mejor discípulo entre los 12. ¿Por qué Jesús eligió a Pedro? ¿Por qué? Entre 120, entre 70, entre 12, entre 3. ¿Por qué Jesús eligió a Pedro? Aunque Pedro tenía muchas equivocaciones, ¿sí o no? Tenía muchas equivocaciones, Simón Pedro. Pero él tenía gran pasión para Jesús, para el Señor. Cuando Jesús caminaba sobre las olas del mar, solo Pedro fue la primera persona que caminó sobre las olas del mar hacia Jesús, ¿sí o no? Aunque se hundió mirando la tempestad, pero ninguno de los otros discípulos experimentó esto. No tenía la fe. Solo Pedro tenía la fe. Solo Pedro tenía gran pasión. ¿Sí? Jesús miró el corazón de Pedro y le dio el ministerio y el apostolado. También ahora, Dios está buscando los que quieren trabajar para Él. Aquí vamos a pensar. Usted entre 120, 70, 12, 3, 1. ¿Dónde está ahora usted? ¿Dónde? Aquí. O sea, 120, 70, 12, 3, 1. ¿Dónde está usted? Yo aquí. Mariela, ya creo que sí. Creo que pastor yo aquí está en 120. Creo que yo aquí. Creo que, yo puedo entrar aquí en 12 discípulos. Pastor, un poco yo orgulloso, pero yo pienso que puedo entrar aquí. ¿Ya? Hay algunos que a veces vienen a la iglesia, entonces usted están aquí. ¿Sí? A veces viene a la iglesia. ¿Sí? Hay algunos que solo viene el domingo, entonces aquí. ¿Sí? Hay algunos que vienen los miércoles y domingos, ¿sí? Creo que puede entrar aquí. Hay algunos que vienen los miércoles y sábado y domingo, también puede entrar aquí. Hay algunos que vienen los miércoles, sábado y domingo
y aparte estos días siempre vienen a la iglesia. Entonces, aquí, como hermana Jacqueline, como hermano Fernando, ¿sí? Casi todos los días vienen. Pastor, ¿dónde está? Yo estoy en la iglesia. Yo quiero ir, ya, venga. Después de conversar, siempre quiere aprender palabra de Dios. Todos los días. Lunes, martes, miércoles. Ya también él está trabajando, muy cansado. Pero después de terminar su trabajo, quiere venir. ¿Por qué? Quiere aprender más la voluntad de Dios. También él quiere predicar a su familia. Para predicar bien a su familia, tenemos que saber bien la palabra de Dios. Por eso él viene. Por eso él puede entrar aquí, creo que. Mi pensamiento, mi opinión. ¿Sí? Si aquí hay discípulos de verdad, Dios seguro les dará oportunidad y les cargará trabajo. Ya, busquemos San Juan 4. Vamos a ver. Dios está buscando. Ya, San Juan capítulo 4, versículo 23. San Juan capítulo 4, versículo 23. Leamos juntos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores buscan que le... Sí. Aquí, el Padre siempre está buscando a los que le adoren. Como Jesús buscaba a los 12 discípulos, Dios también está buscando los que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahora. El Padre busca que le adoren. Ahora. Dios está buscando. ¿Dónde está? Mi trabajo, mi obrero. ¿Dónde está? También, segunda de Timoteo, busquemos. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo 2. Leamos juntos. Los que has oído de mí antes muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora el Señor está buscando a los hombres fieles. Yo también estoy buscando. Estoy buscando un hermano y una hermana que puede predicar el Evangelio en Quito. Audazmente, que pueda predicar a todo el Ecuador y que puede predicar a toda Sudamérica. Solo estos hombres fieles pueden ser el verdadero discípulos del Señor. Predicarán y enseñarán el Evangelio del Señor a otras personas. Seamos verdaderos discípulos del Señor. Muy importante. A mí me falta mucho hablar español, pero usted habla muy bien español. Pero solo falta la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Por eso yo quiero enseñar casi todos los días. Por eso si tiene tiempo, si quiere aprender más, venga por favor. Vamos a aprender más. Nosotros no tenemos tiempo de predicar, porque la venida del Señor está muy cerca. Todo cumplieron las señales del fin del siglo, como San Mateo 24. Gran terremoto, pestes, hambres, ¿sí? Ahora estamos viendo por noticia. Tenemos que pensar, la venida del Señor está muy cerca. Pero no hay obreros. Tenemos que cosechar, pero no hay obreros en el mundo. Por eso yo quiero enseñar, levantar muchos ecuatorianos, ¿sí? Por eso si quiere aprender, venga por favor. 자,
Hoy vamos a ordenar, último, también vamos a terminar aquí. Hoy tema, seamos discípulos del Señor. Para ser discípulos del Señor, primero tenemos que ser salvos por la palabra de Dios. Tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Sí, es muy importante. También, si quiere ser discípulos del Señor, tiene que llevar mucho fruto. Pero para llevar mucho fruto, tenemos que sacrificarnos. También, tenemos que tener amor a otros hermanos. ¿Sí? También, tenemos que botar todas sus cosas, todas nuestras cosas, para Dios. Pero luego, todo podemos recibir, devolver. También, tenemos que seguir a Dios, cargando nuestro propio cruz. También último, tenemos que ofrenda, tenemos que dar nuestro tiempo, nuestra vida a Dios. Es muy importante. También, en la iglesia primitiva hubo los falsos hermanos. Ahora también, yo soy cristiano, yo soy hermano, pero falso, ¿sí? Como Judas Iscariote. No tenemos que ser como Judas Iscariote. Judas Iscariote ha escuchado muchas veces la palabra de Jesús, ¿sí o no? Comió, bebió con el Señor siempre, ¿sí o no? Pero al fin él vendió a Jesús. Algún hermano ya andaba bien a la iglesia, pero se fue. Busquemos 2 de Timoteo, aquí, 4. 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 4, 10. ¿Cómo se llama? ¿Usted conoce temas? ¿Sí? Discípulos del Señor. Antes era. ¿Sí? 4:10. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Aquí, Demas se ha ido a Tesalónica, porque amando este mundo. Antes era muy buen discípulos. Busquemos Filemón 4. Filemón 4, 24. Después de segunda de Timoteo, Tito, luego Filemón, capítulo 1, versículo 24. Leamos juntos. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Demas, mis colaboradores. Él antes era colaborador de apóstol Pablo. Antes. Pero aquí se ha ido a Tesalónica porque amando este mundo. No tenemos que mirar atrás. Muy importante. ¿Usted conoce esposa del Lot? ¿Sí? ¿Qué fue? Estatua de sal. Nosotros somos sal del mundo, sal de la tierra, ¿sí o no? Tenemos que morir, tenemos que sacrificarnos, ¿sí? Para predicar bien. Pero alguna persona no quiere sacrificar, quiere mirar atrás al mundo. Él es estatua de sal solo. Ya, eres sal, pero estatua de sal. No podemos usar nada. Dios también no puede usar. Ustedes sal de la tierra, pero ya yo soy sal, pero yo soy estatua de sal. No podemos comer. Solo podemos ver nada más. ¿Sí? Tenemos que sacrificar. No tenemos que mirar atrás. Gálatas 2:20, vamos a ver. Capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Yo voy a leer. Con Cristo estoy juntamente crucificado.
y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Estamos juntamente crucificados con Cristo ahora. Ahora, ¿dónde está? Estamos en la cruz con Cristo. Entonces, si está en la cruz con Cristo, ¿qué no puede hacer? No puede mirar atrás. ¿Sí o no? No puede mirar. Imposible. Si seguro está en la cruz, crucificado con Cristo, no puede ver atrás. No puede ver al mundo como esposo o esposa de Lot. ¿Sí? Es muy importante. Tenemos que ser discípulos del Señor. Para ser discípulos del Señor, primero tiene que ser buen árbol. Primero tiene que ser hijo de Dios. Primero tiene que ser salvos. También tiene que ser dar buen fruto. Por sacrificarnos. Es muy importante. Hoy hemos aprendido hasta aquí. Oremos juntos. Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por habernos permitido reunirnos para aprender tu palabra. Hoy hemos aprendido sobre el tema Seamos discípulos del Señor. Ayúdanos para que podamos permanecer en tu palabra. Queremos vivir llevando muchos frutos y amarnos los unos a los otros. Ayúdanos para que seamos buenos discípulos para ti. Podamos dejar y botar todas las cosas y así poder servirte más. Te estoy ayudándonos para poder cargar nuestra propia cruz y así poder seguirte. Queremos seguir a Dios cargando nuestra propia cruz. Te levantaste tu iglesia en Quito. Queremos que muchas personas en Quito sean salvos por esta tu iglesia. Ayudarle a la iglesia de Quito para que crezca y madre bien por tu palabra. El resto de tiempo de hoy te lo damos a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Ya vamos a cantar.